Bueno, amigos de Señal 3 La Victoria, estamos en este nuevo programa de frente latinoamericano y quebrando por supuesto las fronteras, que es lo que nos interesa. Hemos atravesado el continente y nuestro invitado de hoy es un invitado de peso en términos de su sencillez, pero también de su lucidez. ¿Y por qué lo entrevistamos? Porque necesitamos también de la experiencia, del saber, de su saber, para poder avanzar, a lo mejor, en nuestros procesos sociales y populares. Es difícil para nosotros como Señal 3 traer a un compañero de este nivel, pero tenemos que agradecer al Jan y a la gente que fue y que hizo posible traer a este compañero acá. Por lo tanto, queremos agradecer a Juan Carlos Monedero por estar ¿Cómo acá. estáis? Encantado de estar aquí. Politólogo. En el Chile, de verdad. En el Chile, creador de Podemos, los sectores populares. ¿Qué te ha parecido este recorrido que hemos hecho acá por la población? Pues hay europeos que vienen a Latinoamérica, van del aeropuerto a un hotel, del hotel al centro de convenciones, del centro de convenciones a un restaurante, del restaurante a una sala de fiestas, luego otra vez al hotel, otra vez a la convención, al aeropuerto, y dicen, está todo estupendo, ¿no? Porque no ven al pueblo real, ¿no? Así que, como diría Calle 13, vamos caminando, así que encantado de estar aquí. Igual que recientemente estuve en Buenos Aires y no estás en Buenos Aires si no visitas las villas. Así que encantado de estar aquí con el pueblo. Te queremos agradecer la deferencia tuya de poder estar acá en la población La Victoria y también después, a la hora del almuerzo, ir a otro sector popular de Santiago. Para ir avanzando, usted o tú fuiste el creador de Podemos, uno de los creadores de Podemos. Estas cosas siempre son colectivas. ¿Por qué nace Podemos? Porque como cantaba Serrat, nos hartamos de estar hartos, ¿no? Todos los partidos estaban en una lógica autorreferenciada, no daban respuestas. La crisis, que era una estafa, querían cobrárnosla a los sectores populares y a las clases medias, y ningún partido estaba a la altura. Ningún partido era capaz, ¿no?, de representar esa rabia que había ante el insulto de perder los trabajos, perder las casas, perder la calidad laboral, al mismo tiempo que la política estaba atravesando casos de corrupción muy fuertes. Entonces la sensación generalizada era, esto es una estafa. Y el movimiento de los indignados, curiosamente, no trajo respuestas, trajo preguntas. Y bastaron dos preguntas como para demostrar que el emperador, como en el cuento, estaba desnudo, ¿no? Que en el cuento de Anderson lo dice un niño, ¿no? El emperador está desnudo y se demuestra que dos vivos le habían vendido unas telas falsas diciendo que esas telas solo la veían la gente con buen corazón y muy inteligente, y el rey, un idiota, como ocurre por lo general con la monarquía, pues dijeron, sí, qué buena tela, y todos los de la corte, qué buena tela. Y cuando sale a hacer un desfile, es el niño el que le dice, está desnudo el rey, y entonces el pueblo se ríe, ¿no? Antes no, porque tenía un poco miedo, y el pueblo suele ser prudente con los reyes, ¿no? Entonces, el 15M le dijo al poder, ¿y por qué no me representas si esto es una democracia representativa? ¿Y por qué me tratas como una mercancía si dice la Constitución que esto es un Estado social y los seres humanos no somos mercancías? Y bastaron esas dos preguntas para que, de alguna manera, ocurriera algo esencial, que de alguna manera construyó aquí también el 2011. Un relato horizontal. Decía un maestro mío que la antesala de una revolución siempre es una gran conversación, y de repente ese pueblo sin partidos, sin vanguardia, sin intelectuales, empezó a politizarse con ese diálogo horizontal. ¿Y qué hacen los pueblos cuando construyen una politización? Que buscan un relato que realmente les explique lo que pasa. Entonces ahí teníamos dos herramientas esenciales, un pueblo politizado y un pueblo con un relato alternativo al de las élites. Y entonces decidimos que para que toda esa indignación se pusiera en marcha, había que meterla en una caldera. Y esa caldera tenía que ser un partido político, no un partido político como los demás, porque entonces estábamos repitiendo, ¿no?, como esos hámster que dan vueltas en la rueda constantemente y no van a ningún lado. Necesitábamos un partido, pero que fuera también un movimiento.
lideramos un partido que fuera una maquinaria de guerra electoral para disputar el poder a estas grandes formaciones políticas, el Partido Socialista, el Partido Popular, con mucho dinero de los bancos, con los medios de comunicación. Necesitábamos meternos por sus grietas, pero para no convertirnos en uno más de ellos, montamos los círculos, que son estructuras, bueno, pues autogestionadas, que son como las bases del partido, aunque para ser sincero, nos ha ido mucho mejor montando la maquinaria de guerra electoral que montando los círculos. Se parece a Chile. Claro, porque venimos del mismo trauma. ¿Sí? Aquí venís del trauma de la dictadura y ese pacto de olvido, que no es un pacto, porque no ha pactado nadie el olvido, es una imposición de olvido, ¿no? Y en esa obligación de olvidar, de dejar la memoria de lado, es donde crece la impunidad, es donde crecen las desigualdades, es donde crece este debilitamiento de la fibra colectiva, ¿no? Yo contaba hace un par de días que contaba una historia que me parece muy hermosa, ¿no? Y que la repito mucho en España, y tiene que ver con la Comuna de París de 1871. ¿no? Aquella gente que quería saltar los cielos, y entonces que Marx les dijo: cuidado, que vais a pelear contra Prusia, contra Francia, y os van a machacar, no sed prudentes, correlación de fuerzas. No le hicieron caso, sin embargo él puso la plata que tenía para que compraran armas. El caso es que al final, al cabo de 2 meses, fueron derrotados y bajaban de Montmartre, ¿no? Atados, y de repente aparece un general a caballo y le dice al sargento: desátame a los que tengan el pelo blanco, ¿no? El sargento no entiende, y que me desates a los que tienen el pelo blanco. Bueno, el otro obedece, los desata, y el general, empujándolos con otros soldados, los pone en un muro y los fusila, ¿no? Y entonces el sargento no entiende: pero ¿por qué hace usted eso, no? Los íbamos a deportar o los íbamos a meter en la cárcel, ¿por qué usted los ha fusilado? Y entonces el general le dice: no entiendes nada, estamos en 1871, la última gran revolución popular fue en 1848, la reprimimos a sangre y fuego, y sin embargo estos del pelo gris, que ya eran mayores de edad en 1848, estos han vuelto a levantarse. Estos son los peligrosos. Y claro, yo contaba ayer en la explanada de la USACH que los que trajeron la democracia a Chile no fueron ni los Alwi, ni los Lagos, ni los pinochetistas arrepentidos, ¿no? Fue el pueblo, ¿no? Aquí lo veo en los murales, aquí lo veo en la memoria que tienen las paredes, ¿no? de esta zona de Chile y de Santiago, ¿no? Tantas veces olvidada. Aquí está la memoria de los que realmente lucharon por la democracia, y por eso la gente de aquí dice: hombre, esto de democracia no es del todo, ¿no? No es del todo, ¿no? Que es lo mismo que nos pasa en España con la gente que luchó por la democracia, puso el pecho en la cárcel, le mataron a compañeros. En la transición española murieron 300 personas. Así que dice: no es pacífica, no es verdad. La extrema derecha y las fuerzas policiales de orden, ¿no? Los cuerpos y fuerzas de seguridad asesinaron junto con la extrema derecha casi 300 personas. Si esa gente tiene memoria, dice: y para eso, para este resultado, tanto esfuerzo. Y por eso se parecen tanto. Claro. Pero también he sabido de que Podemos también nace de un programa de televisión donde se empieza a discutir, se empieza a conversar y se empieza a analizar lo que estaba pasando en el país. Telecá, donde nace La Tuerca y donde se empieza a hacer análisis político de la situación. ¿Qué tan importantes entonces son los medios de comunicación para poder hacer los cambios sociales? Esenciales, porque es verdad que no es tanto que Podemos naciera, ¿no? de ese programa que hacíamos de La Tuerca, sino que fue la condición para que pudiera existir lo demás, ¿no? Porque gracias a La Tuerca, bueno, pues luego pudimos dar el salto a los medios de comunicación generalistas. Ahí la gente nos conoció, sobre todo a Pablo Iglesias, y eso fue la posibilidad de atrevernos a formar un partido, porque si no hubiera habido un liderazgo fuerte como el de Pablo Iglesias, eso era una condición necesaria. No suficiente, pero era una condición necesaria. O tienes un liderazgo fuerte para de alguna manera representar, ¿no? esa rabia acumulada de un pueblo al que le estaban engañando con la excusa de la crisis, o no podíamos ponernos en marcha. Y La Tuerca fue, bueno, lo que se dice: si la montaña no va a Mahoma, pues Mahoma tendrá que ir a la montaña, ¿no? Y entonces no había debates en la televisión serios de política. Había algunos programas donde la gente se gritaba y que era curioso, porque
era un trasvase de los programas estos que se llaman del corazón, ¿no? Sí, Donde sí. hay los famosos. Sabes que los famosos son personas que son famosos porque son muy conocidos y son muy conocidos porque son famosos. O sea, que no han hecho nada en la vida, no se les conoce ningún trabajo. Se les paga muy bien. Se les paga muy bien y gritan, pues tú te acostaste con mi novio. Pues, Acá hay programas de eso. o sea, ese tipo de cosas. Bueno, pues esos programas del corazón de repente se reconvirtieron en programas de política. Entonces en los programas del corazón gritaba alguien, te acostaste con mi mejor amigo. Y en los programas de política cambiaba y decían, te acostaste con mi mejor amigo. No sé, o sea que más o menos era lo mismo, ¿no? Entonces nosotros irrumpimos poniendo ideas y haciendo una cosa rara, invitando siempre al adversario político. Éramos un poco chulos. Entonces decíamos, vamos a invitar a los gallos de la derecha porque como teníamos muchos argumentos, decíamos, venga, venid. Al principio venían, luego ya no venía nadie, ¿no? Porque la derrota dialéctica decían, no, preferimos ir a nuestros medios que allí nos tratan mejor, ¿no? Y como te decía, esos debates marcaron una impronta en toda España, porque muchos medios dijeron, oye, si esto que está hecho en una zona, en un barrio popular de Madrid, igual que La Victoria, ¿no? Si hay tantísima gente viéndolo en internet, igual hay público, ¿no? Y hoy, por ejemplo, se hace la tuerca en todas las televisiones españolas, ¿no? Y con más medios y con más éxito, ¿no? Que nosotros en cuanto a audiencia. Pero sí que es verdad que ahí sentamos las bases, bueno, y de hecho seguimos haciendo cosas similares. Pablo Iglesias sigue haciendo Fora Apache y sigue haciendo un programa que se llama Otra Vuelta de Tuerca, que son entrevistas, ¿no? Y yo sigo haciendo un programa nuevo, cerramos la tuerca clásica y lo reconvertimos en un programa nuevo que se llama En la Frontera, ¿no? Sí. Que es donde nos gusta estar a los rebeldes, en la frontera. Por eso entonces, ¿por qué es bueno tener medios de comunicación en las manos de los sectores más populares? Porque ¿servirá de ayer estuve en una, creo que era en 13 TV, en 13 Televisión, ¿no? Y había dos señoras nerviosas, ¿no? Un poco neoliberales, que querían que habláramos solamente de Venezuela y, ¿no? Con ese juego que se hace de se demoniza Venezuela, claro, porque Venezuela hizo tres cosas, más allá de los problemas que tienen ahora, que tienen problemas, ¿no? Una parte agravados por el bloqueo, ¿no? Pero más allá, ya digo, de los problemas que tienen, claro, Venezuela hizo tres cosas muy arriesgadas. Venezuela puso en marcha una unión de los países del sur, la UNASUR, para sustituir a la OEA, sí, correcto, que era, como decía el Che Guevara, el Ministerio de Colonias, ¿no? De los Estados Unidos. Planteó que el intercambio del petróleo se hiciera no en dólares, sino en otras monedas, y rompió la condición de patio trasero de América Latina pactando con Rusia y con China. Claro, esas tres cosas son una condena a muerte, ¿no? Que es lo que le hizo Estados Unidos con sus socios oligarcas latinoamericanos y europeos a Venezuela, y que todavía hoy odian a Venezuela los oligarcas. ¿Por qué? Porque les puso contra las cuerdas. Claro, claro. Si cuando te odian es porque les has puesto contra las cuerdas. Si no, daría lo mismo, ¿no? Te dejarían en paz o incluso te tratarían como al tío Tom, ¿no? Te dirían, mira, este es nuestro buen negro, ¿no? Entonces, yo creo que te decía que ayer en este programa con estas dos señoras, en un momento dado, me estaban queriendo preguntar sobre cosas, me parecían intrascendentes, y yo les dije, la semana pasada hubo 200 despidos en Unilever. Estoy seguro de que ustedes han entrevistado al comité de empresa y han entrevistado a los trabajadores, ¿verdad? Ellas se quedaban como mirando, otra pregunta, ¿no? Hablemos de otra cosa, ¿no? Ayer en España, un periodista decente, en un medio de comunicación masivo, hizo algo que no suele ocurrir nunca. Y es que al número 2 del partido este de extrema derecha, que se parece tanto al CAST, ¿no? Le preguntó, después de afirmar este señor de extrema derecha, y en Andalucía vamos a acabar con la corrupción política y con esos políticos que viven de los españoles. Y entonces el periodista le dijo, perdone, eso que van a hacer ustedes en Andalucía es acabar con puestos como el que ha tenido su jefe en Vox, que fue nombrado por el Partido Popular en una fundación, en un cargo que no se le conoce la actividad, y cobró 92.000 euros. Entonces el tipo se pone súper nervioso y dice, usted es un delincuente y le voy a ver en la cárcel y no le pienso contestar. El periodista insiste,
pero usted acaba de afirmar que van a hacer una serie de reformas en Andalucía, va a hacerlas como el puesto ese que ha tenido su jefe de 90.000 euros por no hacer nada, pagado con dinero público, de las autonomías esas que dice usted que van a acabar con ellas. He dicho que no le contesto. Y entonces otra periodista entra y dice, se equivoca usted no contestándole, tiene usted que contestar y yo le vuelvo a preguntar lo mismo. Eso no suele ocurrir nunca, ¿no? Porque lo que le preguntan es, ¿y a usted le gustan los niños? Claro. Entonces el de la derecha dice, sí, los niños, ¿cómo me gustan a mí los niños? ¿Y le gustan los árboles? Uy, los árboles. Yo tengo un sentimiento con los árboles, ¿no? Claro, claro. En cambio, cuando nos entrevistan a nosotros es a muerte, ¿no? Es con el cuchillo, con el machete. Entonces, creo que la existencia de medios donde nosotros podamos explicar nuestras cosas es esencial. Y te pongo un ejemplo, ¿no? Que os comentaba antes, mientras que paseábamos por Victoria, ¿no? Por la Victoria. Yo puse en marcha hace un año exactamente, ¿no? El programa este de La Frontera, que sale en internet. Durante la primera temporada, los primeros 6 meses, el silencio fue absoluto. Y es muy raro porque a mí todos los días me insultaban, ¿no? Los medios de comunicación de la derecha me llamaban de todo menos guapo, ¿no? Y de repente desaparecí del radar, desaparecí. Qué raro. Porque, claro, hablar del medio de comunicación para ellos era muy preocupante, porque que tuviéramos de repente una herramienta que además hacemos muy bien, lo hacemos en un plato de televisión, lo hacemos con recursos de camaradas que creen en la transformación social, ¿no? Claro, solamente ahora en la segunda temporada, de repente, las cosas que yo hago en ese programa pueden salir al día siguiente en los telediarios, en los noticieros nacionales. Ahí ya has ganado. Es decir, lo que demuestra es que intentan silenciarte, pero a veces no pueden. Y por eso yo creo que tenemos la obligación de buscar nuestros medios de comunicación, pero hacerlos bien. No cometamos el error que cometió Venezuela de comprar medios de comunicación y al final tener un 10% de la audiencia del país. No hagas eso, no te gastes la plata si no te va a ver nadie. Es decir, haz un medio que interese a la gente. Hay una cosa que a mí no me gusta, ¿no? Y es cuando alguien hace una primera película, le dan premio a su primera película y la película es una mierda y dicen, no, pues es que es su primera película. No, si es una mierda, es una mierda. Me da igual que sea la primera o la sexta, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos la obligación de hacer buenos productos. Aunque sea con pocos medios, tenemos que hacer buenos productos, que se vean bien, que se oiga bien, que esté bien iluminado, que tenga ritmo, que le metas una música, que lo produzcas, para que a la gente que lo vea le interese, porque si no somos muy aburridos. A veces la izquierda es muy aburrida, ¿no? Porque hace productos como si fuéramos soviéticos, ¿no? Es decir, hay esos periódicos, ¿no? Con columnas que las ves y dices, mierda, ¿cuándo voy a leer yo esto? ¿No? Voy a hacerme viejito leyéndolo, ¿no? Sin una negrita, sin una foto, sin nada, ¿no? Yo creo que tenemos que copiar lo que hace bien el adversario y hacen bien medios de comunicación. Para ir terminando mi parte, tenía 2 preguntas que hacerte antes de terminar. Una es, ¿qué aprendiste de Venezuela? O de Chávez, mejor dicho. Y la otra es, ¿cómo insertamos la intelectualidad en los sectores populares? De Chávez aprendí que solo el pueblo salva al pueblo. De Chávez aprendí algo que lo he visto aquí y me emociona. Nuestra gente son los desdentados, ¿no? Aprendí ese Chávez que podía estar paseando por la Victoria y la gente le estaría dando besos y él estaría abrazando a la gente. Y recuerdo que la derecha en Venezuela quería hacer lo mismo, entonces iba a los barrios pobres y le besaban las negras y luego hacían así. Me ha dado un beso esta señora, pobre, no. De Chávez aprendí el dolor por el pueblo golpeado. De Chávez aprendí el coraje. De Chávez aprendí el humor en la política. Chávez era una persona muy divertida, ¿no? Una persona con mucho humor, pero también luego al tiempo muy exigente, ¿no? Estuve hace poco, te voy a contar algo que no he contado en ningún lado. Estuve hace poco en Curitiba, visitando a Lula en la cárcel. Cuando estaba en Buenos Aires me invitó a acercarme, ¿no? Y me pareció para mí un honor, ¿no? Que dedicase el poco tiempo, ¿no? Que tiene un preso que le permiten una visita, ¿no? Semanal y que se la tiene que quitar de los familiares y demás.
y dije, yo quiero ir a ver a Lula, ¿no? Y allí Lula me hablaba de Chávez con una devoción. Y me decía, no, Chávez era loco, ¿no? Chávez. A veces me llamaba, Lula, a ver si puedes hablar con Uribe, que he hecho unas declaraciones y creo que se habrá enfadado, ¿no? Entonces, a ver si le puedes llamar o mira, a ver si puedes hablar con Bush, que le he dicho que es un asno y creo que eso va a generar problemas, llámale, ¿no? Entonces me decía, no, Chávez hacía estas cosas, pero Chávez fue el responsable de que por vez primera los latinoamericanos nos uniéramos. Fíjate, Lula diciendo, Chávez era el responsable de que pusiéramos en marcha un comité de defensa latinoamericano, que no le gustaba nada a Estados Unidos. Chávez fue el responsable de que empezáramos a hablar entre nosotros. Y me decía Lula, ¿qué falta nos hace Chávez? ¿Qué falta nos hace Chávez? Me decía desde la cárcel, ¿no? O sea, ¿cómo sería, si Chávez viviera, cómo sería su frente para demostrar que el juez que encarcela a Lula, cuando le sacaba 30 puntos de distancia, ese juez que en el juicio a Lula dice, no tengo pruebas de la corrupción de Lula, pero tengo el convencimiento de que es culpable. Ese juez, sinvergüenza, venal, corrupto, ha sido nombrado por Bolsonaro ministro de Justicia y de Interior. Es decir, le ha recompensado por encarcelar a Lula con un ministerio. O sea, Chávez no lo hubiera permitido. Chávez hubiera dicho, ¿pero esto qué es? ¿Qué estamos haciendo? Hubiera convocado la UNASUR, hubiera... ¿no? Entonces es verdad que la ausencia de Chávez es problemática, ¿no? Chávez se equivocó en cosas. Yo tuve con él una gran discusión pública, porque yo le dije que había en Venezuela un problema de hiperliderazgo. Y él no escuchaba mucho y entonces decidí abrir el debate públicamente. Y él se enfadó conmigo. Luego se disculpó a las 2 semanas, pero él se enfadó mucho conmigo y es cuando yo decidí, me voy. 2 años después, eso la gente lo puede buscar en YouTube, cuando él enferma yo decidí ir a Venezuela a decir, presidente, póngase usted bueno, que hace mucha falta. Y yo quería ir a un programa por la tarde en televisión que yo sé que es el que él veía, ¿no? Y me dice, no, solamente puede ser por la mañana, a las 6 de la mañana. Y dice, bueno, no lo va a ver Chávez, pero ¿qué se le va a hacer, no? Y voy al programa y estoy ahí hablando con Ernesto Villegas y de repente, Monedero, hay una llamada de un oyente, ¿te importa que entre? Y yo, no, que entre. Y de repente es, mi querido Juan Carlos, ¿cuándo has llegado? ¿No? ¿Cómo estás? Y en ese programa, Chávez me dice, Juan Carlos, ¿cómo es eso que me dijiste tú hace 2 años? Lo del hiperliderazgo. Tenías toda la razón. Hubo gente que se enfadó, yo no, dice, él se enfadó. Yo no, pero él se enfadó también, ¿no? Pero fíjate, la honestidad de este hombre, ¿no? Que dice, estoy enfermo, me he hecho cargo de tantas cosas que ahora ¿quién me va a sustituir? Y él, la enfermedad le hizo ver que tenemos que delegar, que no puede haber una sola persona que se encargue de tantas cosas que su ausencia pueda significar el hundimiento de un proceso de transformación. Bueno, para eso entonces estamos ahora terminando esta parte del programa. Había otra pregunta, pero ya no me acuerdo cuál era. No. La dejamos ahí. La dejamos ahí por el tiempo. Y queremos delegar porque tienen que venir nuevas generaciones acá a hacerse cargo de este programa. Eso es muy para inteligente. Darle continuidad también a esto, que muy es inteligente. Una transformación social. Así que paramos un poquito y muchas gracias. Vecinos de La Victoria, muy buenas tardes, mi nombre es Alfredo Bielma y bueno, como Polo me presentó antes, estamos aquí para poder darle continuidad a este de frente latinoamericano. Y bueno, hoy con Juan Carlos, que ha estado acá. ¿Qué tal, Alfredo? Recorriendo La Victoria con nosotros. Qué distinto el continente que lo recibe hoy al que alguna vez dejó, Juan Carlos. Bueno, yo vengo bastante, ¿no? Pero sí que es verdad que América Latina está en un momento de retroceso, sin duda. Fijaos que hace unos años hablábamos de los BRICS como parte de unos países que había que contar con ellos al lado del G7 o del G8, ¿no? Y en los BRICS estaban Brasil, estaban, por supuesto, Rusia, India, México también estaba, ¿no?, dentro de ese G20. Hoy México está en el agujero, Brasil está en el agujero, ha crecido
la crítica a la democracia en el continente, hay más latinoamericanos que no creen en la democracia, está habiendo un aumento de la extrema derecha, la derecha no está respetando el Estado de Derecho y, por ejemplo, está utilizando a jueces corruptos para perseguir a políticos, a Correa, a Lula, a Cristina Fernández de Kirchner. El continente no está bien. Yo creo que después de la aventura en Oriente Medio de Estados Unidos, que le ha salido mal, ¿no? Ha dejado prendido, ¿no? Libia, Siria, Afganistán, Irak, y no ha conseguido nada, ¿no? Solo ha conseguido, bueno, reforzar a un país que es el referente por excelencia de la conculcación de los derechos humanos, que es Arabia Saudí. Bueno, pues después del fracaso, allí, desgraciadamente ha vuelto a lo que le encuentra, a lo que le pilla más cerca, que es América Latina y Estados Unidos, donde pone la mano hace daño. Perfecto. Me gustaría, Juan Carlos, que en algunas preguntas más pudiésemos retomar el tema del continente, pero hoy también quisiera hablar un poco sobre el libro también que lo trae por acá y que habla de dos cosas principalmente, de una izquierda y de un algoritmo, la izquierda que asalta el algoritmo. ¿Podríamos hablar sobre el algoritmo? ¿Podríamos explicar un poco sobre qué es el algoritmo para que podamos entenderlo? Un algoritmo solamente es una regla de procedimiento, ¿no? Un algoritmo es que dices multiplica por 2 y súmale 3. Eso sería un algoritmo, claro, ¿no? Tienes solamente una fórmula que tú la aplicas a cualquier realidad. O sea que no es raro. El algoritmo, aunque suene la palabra rara, es simplemente una regla de procesamiento de información. Detrás del algoritmo lo que hay es que hay una novedad. Y es que nunca han existido tantos datos a nuestra disposición y que puedan ser procesados. A menudo de nada sirve que tengamos muchos datos. Por ejemplo, le pasaba a la policía que grababa miles de horas de conversación, pero no había nadie que las escuchara. Y por tanto, no servía de nada que hubiera miles y miles de horas grabadas, aunque fuera a un narcotraficante o a grupos críticos, si después no había alguien que los escuchara. Hoy, con eso que llamamos Big Data, es decir, los grandes datos, ¿no? Lo que pasa es que esa información sí puede ser procesada. ¿Quién la procesa? El algoritmo. El algoritmo, por ejemplo, diría, cuando escuches la palabra rey, o cuando escuches la palabra crítica, cuando escuches la palabra piñera, o corrupción, o dinero, o dólares, de repente seleccionas. Entonces, el algoritmo lo que hace es dar órdenes para buscar dentro de ese mar inmenso de datos lo que quieras buscar. Claro, fíjate que el algoritmo puede servir para cosas positivas o puede servir para cosas negativas. Tú puedes aplicar el algoritmo para saber, por ejemplo, si hay embarazos no deseados de adolescentes en la Victoria, y por tanto puedes ver cuál es el perfil, cuáles son las situaciones de riesgo, puedes prever, ¿no?, soluciones al respecto, o puedes meter al algoritmo para decir la policía tiene que entrar en la Victoria y al que vaya vestido con trajes mapuches es sospechosa y por tanto la detiene la policía y le pide la documentación y si puede ser la detienes, ¿no? Entonces eso está ocurriendo con el algoritmo, por ejemplo, aplicado por la policía en muchos países del mundo. En España acaba de introducirlo, es famoso ese programa del alcalde de Nueva York, Tolerancia Cero, que implicaba que si tienes aspecto de latino o negro, estás sentado en unas escaleras, estás escuchando rap y tienes un cigarro en la mano, eres un potencial delincuente. Y entonces todos los días pasa la policía y te pide la documentación. El tercer día le dices al policía, ¿me quiere usted dejar de joder? Entonces el policía te detiene y entonces te ficha. Y la policía dice, ya sabía yo que este era un delincuente, ¿no? Es decir, que de alguna manera son profecías autocumplidas. El algoritmo es el que establece que cuando entramos en Google a preguntar por Van Gogh que llevas en tu camiseta, va a salir arriba una cosa u otra. Claro. La gente que paga, tú puedes meter pueblo mapuche y hay gente que paga y dice pueblo mapuche igual a terrorista. Entonces tú puedes escribir pueblo mapuche y alguien ha pagado dinero para que las 5 primeras noticias que te salgan son noticias que señalan al pueblo mapuche como un pueblo terrorista. O te puede salir al contrario, te puede salir Donald Trump, ¿no?, diciendo que es el hombre mejor peinado, ¿no?, de América, ¿no? Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que la fórmula del algoritmo es un secreto como el de la fórmula de la Coca-Cola. Y en nombre del algoritmo se toman decisiones. Es decir, Piñera puede
pedir a una consultora que le analice cuestiones de urbanismo y el algoritmo le puede decir la Victoria hay que dejarla abandonada. Y de repente, en nombre del algoritmo, hay una decisión que se transforma en realidades concretas que golpean a la Victoria, porque lo ha dicho un algoritmo. Y dices, oye, ¿y el algoritmo quién es? No, no, el algoritmo es ciencia. Esto es muy profundo, ¿no? Entonces, mi planteamiento es que, por ejemplo, te pongo otro ejemplo, Starbucks, que son esas cadenas, ¿no?, de cafeterías, resulta que hacen estudios con el Big Data, con la información, y deciden que tienen que contratar a una serie de trabajadores, sobre todo trabajadoras, que van a trabajar de 8 a 11 de la noche y de 7 a 10 de la mañana. Es decir, los que se llaman clopen, los que van a abrir, open y close la tienda, ¿no? Y entonces, esa gente, el algoritmo te dice, es más productivo para la empresa contratar a una persona 6 horas y que se encargue de cerrar y de abrir. Mejor que contratar a una persona 8 horas por la mañana y 8 horas por la tarde, noche. Claro, eso es bueno para Starbucks, pero no es bueno para la trabajadora que no puede conciliar la vida familiar. Si tiene que ir de 7 a 10 de la noche, luego llega a su casa, tiene que levantarse a las 5 de la mañana, el resto del día no hace nada. Si los sindicatos van a discutir con Starbucks, Starbucks le va a decir, es que el algoritmo ha dicho que, mira... El dato más inteligente. Claro. Entonces, si los sindicatos no tienen algoritmo o no tienen herramientas para saber qué esconde el algoritmo, los sindicatos se convierten en menos eficaces en la lucha contra la explotación laboral. Y entonces mi reclamación es que sí, Bolsonaro ha ganado las elecciones con Big Data. Bolsonaro ha ganado las elecciones comprando pautas en WhatsApp para lanzar millones de mensajes. ¿Y dónde estaba la izquierda? Que no estaba investigando eso. Trump ganó las elecciones segmentando. Y para que veáis lo que significa la segmentación, ellos saben, por ejemplo, cuánta gente en la Victoria ha entrado en Google buscando cambiar de población. O cuánta gente en la Victoria ha entrado en Google buscando... Seguridad domiciliaria. Por ejemplo, ¿no? Y entonces, es un buen ejemplo. Imagínate que hay, de la Victoria hay 3.000 personas, 2.000 personas que han entrado buscando alarmas o seguridad o algo, y entonces van a recibir noticias en su Facebook o noticias en su grupo de WhatsApp diciéndole, cuidado porque la seguridad está muy mal en la Victoria, han crecido los atracos, el narcotráfico está terrible, acaban de matar a un niño. Y al día siguiente te manda Piñera información diciendo, voy a hacer una intervención en la Victoria para solventar los problemas de seguridad que tienen los vecinos. Entonces, esa vecina o ese vecino que ha dicho, ahí va, Piñera nos cuida. Es como si me estuviera leyendo la mente, es que te está leyendo la mente, porque le has contado tú cuáles son tus problemas. Entonces, o entramos en esa lógica o estamos perdidos. Me gustaría ver en los murales que hemos visto, todos estos murales podrían haber sido pintados hace 30 años. Entonces, si todos los años en la Victoria se pintan nuevos murales, quizá el mural de este año o el del año que viene tiene que ser de Big Data. Tiene que ser de la revolución hecha con computadoras, la revolución hecha con los teléfonos celulares, la revolución hecha contra los algoritmos o por la democratización de los algoritmos, porque si no, ellos nos llevan muchos cuerpos de ventaja. Igual que, por ejemplo, hemos aprendido a utilizar las cámaras y hemos aprendido a utilizar los teléfonos celulares, igual tenemos la obligación de aprender también a utilizar esas cosas. Y no vale decir, no, es que a mí la tecnología, es que yo no podemos hacer eso. Me gustaría volver sobre ese concepto, sobre el último concepto de intentar construir un proyecto normativo nuevo o intentar construir un proyecto político que esté acorde a estos tiempos. El marco en el que tú nos visitas es el marco de la Escuela Radicaliza la Democracia. Entonces me gustaría también hablar sobre el primer lugar de esta pregunta, que es la izquierda que asaltó el algoritmo. ¿Cómo es esa izquierda? ¿O qué tiene en particular? Porque no todo ha sido la tragedia después del siglo del caballazo conservador en Latinoamérica, sino que también hay una izquierda que está intentando construir un proyecto nuevo. Sí.
Le preguntaron una vez a un filósofo en España, ¿cree usted que existe Dios? Y contestó, dígame usted qué entiende por creer, por existir y por Dios, y entonces le contesto. Claro, de izquierda es Bachelet, Felipe González, Nicolás Maduro, Olof Palme y Mao Zedong. Dices, pues, qué jaleo, ¿no? Y Ramón Parra, es decir, esto es un jaleo, ¿no? Es decir, que es ser de izquierdas, ¿no? Y yo he intentado en el libro intentar recuperar no tanto que sea la izquierda, sino el aire de familia de la izquierda. Porque la izquierda está muy connotada. Por ejemplo, en España dices izquierda y la gente piensa en el Partido Socialista. En Alemania dices izquierda y piensan a lo mejor en la Unión Soviética. Entonces, tenemos que darnos cuenta de que hay palabras que a veces se gastan. Yo creo que hay que seguir hablando de izquierda porque no tenemos ninguna mejor. La gente sabe que Piñera es de derechas, que Kast es de extrema derecha y que el Frente Amplio es de izquierdas. Luego puedes empezar a discutir, bueno, en esto sí, en esto no, qué pasa con el medio ambiente, qué pasa con las mujeres. Entonces hay que matizar muchas cosas, pero ese aire de familia sigue funcionando y por eso yo creo que hay que seguir hablando de derecha y de izquierda, pese a que sea una categoría que ha perdido mucha precisión, ¿no? Es más de brochazo que de pincel. La izquierda nace, tal cual la conocemos, de la Revolución Francesa. Es decir que en 1789, cuando se levantan, ¿no? La pequeña burguesía y sectores populares se levantan contra los Borbones, hay una sesión de la Asamblea donde el rey está en el centro, a la derecha del rey se sientan los diputados de la nobleza, los curas, los oligarcas de la época, y entonces los sectores contrarios a mantener los privilegios del rey, con Robespierre como señal de representación, dicen, nos tenemos que colocar simbólicamente donde esté claro que estamos en contra de estos. Entonces, si estos están, el rey aquí, y aquí están toda la cuerda de los que quieren que el rey mantenga privilegios, y dicen, pues nos ponemos aquí, ¿no? Para quedar claro que estamos confrontándolo. De ahí nace la izquierda. Y nacemos ya jodidos. Porque de derechas es la destreza, lo diestro, hacer las cosas a derechas es lo correcto, mientras que a la izquierda es lo siniestro. En la construcción de lo que significa la izquierda no está claro, ¿no? Pero hay algunos académicos que creen que la palabra izquierda viene del vasco, del euskera. Igual que la palabra izquierda en alemán, que es link, ¿no? Linke. Y la idea es que construimos la idea de izquierda respecto de la mano derecha, que es nuestra mano diestra, que es la mano con la que hacemos las cosas. Entonces la idea de izquierda, igual que la idea de linke, es la mano torpe. Entonces, fijaos, desde que nace la izquierda, nace ahí con ese San Benito, con ese estigma de que estos son los que hacen las cosas bien a derechas y nosotros somos los de la mano torpe. Los ¿no? zurdos. Los zurdos, ¿no? De la mano torpe. Entonces, lo que es muy importante es que la Revolución Francesa pone tres conceptos encima de la mesa que los pone Robespierre, que son libertad, igualdad y fraternidad. Y él hace que los soldados de la Revolución Francesa lo lleven escrito, ¿no? Libertad, igualdad, fraternidad. Fijaos si Robespierre ha sido influyente, que en París no hay ninguna calle que se llame Robespierre. Ha habido un par de veces discusiones para que se abra alguna calle al nombre de Robespierre y la derecha ha dicho, en los alrededores de París sí, pero en París no hay ni una calle, porque Robespierre para ellos es como... Este es el que nos cortó la cabeza a Luis XVI y este es peligroso, ¿no? Y es un ejemplo que hay que dejar fuera. Entonces, ¿qué hace la derecha? La derecha se apropia de la libertad y de la igualdad. Y la izquierda, que es un poco tonta, le deja a la derecha la idea de libertad y de igualdad. Y la idea realmente de la izquierda es la idea de fraternidad. ¿Qué ocurre? Que la izquierda torpe le ha dejado la fraternidad a la Iglesia, que la ha interpretado la fraternidad como compasión, como caridad. Mi planteamiento es que la reconstrucción de la izquierda necesita dos cosas. La primera es que reconozcamos a cualquier ser humano la misma dignidad que reclamamos para nosotros mismos. No puedes estar en la reconstrucción de ese ámbito amplio de la izquierda si tú no reconoces a los haitianos que hemos visto ahí vendiendo verduras o vendiendo en el mercado. Si no reconoces a las mujeres los mismos derechos. Si no reconoces a los pobres los mismos derechos. Por tanto,
el punto de partida de reconstrucción de ese ámbito amplio de la izquierda es reconocer a cualquier ser humano la misma dignidad. Y esto es esencial. Y en cualquier discusión, sea con Piñera, sea con Cas, sea con Vox, sea con el Partido Popular en España, el punto de partida es, tú no estás reconociendo la misma dignidad a los pobres, a las mujeres, a los inmigrantes, a los que tienen una idea diferente de Chile o de España. Y el segundo elemento para la reconstrucción de la izquierda, que creo que es muy relevante, tiene que ver con esta idea de fraternidad, de ayuda mutua, ¿no? Y de encontrarnos frente a cualquier persona o grupo que quiera someter a cualquier persona o grupo. Y por tanto, para estar en la izquierda tienes que tener empatía, no te tiene que dar lo mismo, pero tienes que esa empatía convertirla en transformación. No sirve de nada que en la victoria haya gente que le duelan los pobres pero se quede en su casa. Esa gente no estaría militando en la izquierda. Ahora bien, si cuando te duelen las cosas y con ese dolor lo conviertes en transformación, ahí empiezas a habitar en la izquierda. Y por eso la izquierda es generosa. Porque la izquierda es capaz de poner el pecho, no solamente para que te duelan los demás, sino también para cambiar las condiciones de los demás. Y cuando tú pones el pecho para cambiar las condiciones de los demás, le estás rompiendo a alguien un privilegio. Y ese alguien a quien le estás rompiendo el privilegio se va a enfadar contigo. Y por tanto vas a recibir un castigo. Hay gente generosa, la izquierda siempre ha sido generosa, y hay gente que es egoísta. El egoísmo pertenece a la derecha, la generosidad a la izquierda. Por eso es mucho más fácil ser de derechas que ser de izquierdas. Qué respuesta más larga. No, pero igual antes me voy a tomar una licencia que es de poner esta pregunta sobre el tapete porque me parece muy importante que esté en esta conversación. Ya hablábamos hace unas preguntas atrás sobre las similitudes justamente de las dinámicas sociales de España y de las dinámicas sociales que tenemos en Chile. Tú hablabas justamente de que venimos desde el mismo trauma. Ajá. En este sentido me parece muy importante resaltar y conocer tu opinión sobre dos hechos que ocurrieron tanto en España como en Chile y que están relacionados con el movimiento feminista. El primero es el 8 de marzo, la huelga general masiva, imponente de las feministas españolas, y por otro lado, el otoño feminista en Chile. ¿Cuál es el rol que tú le asignas al movimiento feminista frente a la problemática del neoliberalismo en nuestras sociedades y también de la derechización y el ascenso conservador de nuestras sociedades? Yo creo que es esencial y es lo que me hace a mí estar muy esperanzado. Creo que la izquierda nunca ha entendido el feminismo. ¿Por qué? Porque en el acuerdo keynesiano, en el acuerdo socialdemócrata, que es el gran valor de la izquierda durante el siglo XX, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, la izquierda seguía sometiendo a las mujeres. O sea, los tres grandes acuerdos que ha habido en el mundo, el acuerdo liberal de finales del siglo XIX, el acuerdo socialdemócrata, ¿no? O desarrollista en América Latina durante el siglo XX y el acuerdo neoliberal, los tres se hacen sobre las espaldas de las mujeres, los tres. Hay como acuerdos de algún tipo de redistribución de la renta o más papel del mercado, menos papel, pero siempre, invariablemente, los tres, las mujeres se hacen cargo de la reproducción y de los cuidados. Invariablemente. Hoy nos reunimos en La Victoria y si alguien viene con niños es una mujer. Sigue siendo muy difícil que venga un hombre a una reunión con los hijos. Siguen viniendo las mujeres, porque si no vienen con los hijos no pueden venir a las reuniones, ¿no? Entonces, hay un elemento que para mí, ya digo, es muy esperanzador, y es que las mujeres, si dicen hasta aquí hemos llegado, es una transformación telúrica, o sea, estructural, es un terremoto, ¿no? Porque si las mujeres dicen hasta aquí hemos llegado, se acaba prácticamente el mundo como lo hemos conocido. Y eso nos obliga a repensar muchas cosas. Y esa reclamación de las mujeres, no queremos ser criadas de los maridos, no queremos hacernos cargo de la reproducción y de los cuidados a cambio de nada, ni siquiera reconocimiento, queremos que los hombres se hagan cargo también de la reproducción y los cuidados, cambia radicalmente nuestra manera de enfrentar las cosas. Ahora mismo en España, Pablo Iglesias, que es el líder de Podemos, está en su casa. ¿Por qué? Porque Irene Montero, que es su pareja, ha compartido su permiso de maternidad con él. Porque si no, los permisos de maternidad en España son para las mujeres y los maridos no. Entonces, Pablo, que es el líder de Podemos, ahora mismo está fuera de la política, hasta abril, porque ha decidido asumir en la paternidad, hacerse cargo de los hijos que acaban de tener, que han tenido dos hijos, dos mellizos, y Irene ahora va a ser la líder de Podemos.
Eso no suele ocurrir. No suele ocurrir. Por tanto, si las mujeres empiezan a reclamar estas cosas, va a cambiar radicalmente todo nuestro espacio. Y un segundo elemento. Cuando las mujeres deciden, en este año pasado, no solamente celebrar el 8 de marzo, sino hacer una huelga, están haciendo una cosa espectacular. Y es que están juntando la lucha de género con la lucha de clases. Una de las grandes discusiones es que estamos fragmentando nuestras peleas y por un lado van los que defienden al pueblo mapuche, por otro lado están los que defienden el medio ambiente, los que están en contra del extractivismo, y otros son los que defienden la mariposa peregrina, y otros son los que defienden a las focas, y otros son los que defienden a los homosexuales, y otros defienden a los transexuales, y otros están los sindicatos defendiendo los derechos de los trabajadores, y al final en ese fragmento, con un 30% a la derecha gobierna nuestros países. Yo creo que es muy importante que haya peleas concretas, porque eso refuerza la pelea, pero tenemos que hacer un esfuerzo de sumarlas. Las mujeres, que tienen un debate interno muy fuerte acerca de si tenían que dedicarse solamente a reclamaciones que tienen que ver con el género, tenían que dar un salto, han hecho lo correcto. Porque tú no puedes ser feminista si no eres anticapitalista. No tenemos una alternativa al modelo capitalista. No lo hay. Ahora mismo no la tenemos. Pero creo que es muy importante entender que el que tú no tengas una alternativa no significa que abraces. Es como si antes de que supiéramos luchar contra la gangrena, un doctor te tiene que cortar la pierna y encima está contento. No, no, te tengo que cortar la pierna porque no tengo penicilina, no tengo forma de evitar, ¿no? Que la gangrena te mate y por tanto la única solución que tengo es cortarte la pierna, pero eso no me hace feliz. No tengo una alternativa al capitalismo y eso no me hace feliz. Pero soy consciente de que el capitalismo es un sistema de búsqueda del beneficio a través del mercado que necesita que las mujeres, para que funcione el sistema, laven a los hijos, planchen la ropa de su marido, hagan la comida para que ellos puedan ir al trabajo por la mañana. Si eso se quiebra el sistema capitalista. Y por tanto, tú no puedes ser capitalista o procapitalista y ser feminista porque el sistema capitalista condena a las mujeres a la subalternidad. Por tanto, esa reclamación que hay ahora, ¿no?, de un feminismo neoliberal, no, eso es una contradicción. Si eres neoliberal no puedes ser feminista. Hay gente que dice, no, yo es que quiero los mismos derechos para ser directora ejecutiva de Unilever. Es que eso no es ser feminista. Porque ¿qué más da que siendo directora o director de Unilever si vas a despedir igual a los 200 trabajadores? ¿Qué ayuda eso a la emancipación de la mujer? Nada. Y por tanto, ya digo, creo que todo lo que tiene que ver con la emergencia del 50% de la ciudadanía, que son las mujeres, creo que es un regalo esperanzador para la democracia en Chile, en España y en todo el mundo. Esta es su cámara, Juan Carlos. Esa es mi cámara. En un par de segundos, ¿cómo puede despedirse de las compañeras y de los compañeros de La Victoria que han estado aquí compartiendo su visita? Pues daros las gracias porque siempre me pasa lo mismo. Cuando estuve hace un par de meses en Buenos Aires y visité alguna villa, siempre me encuentro, ¿no?, al país de verdad, al país que lucha, al país que sostiene realmente Chile o allí Argentina. Me encuentro la gente que pelea, me encuentro la gente que tiene problemas de verdad, que tiene dudas de verdad, ¿no? Que no somos los académicos que a veces estamos ahí en las brumas, en las nubes, no. Aquí las discusiones son reales, ¿no? La inquietud, ¿no?, ante el auge de la extrema derecha, la inquietud, ¿no?, ante el cansancio de la ciudadanía para participar, los problemas que tenemos, ¿no?, para que la gente no se canse de solventar los propios problemas. Todo eso me lo encuentro aquí, ¿no?, en lugares como La Victoria, y por tanto les diría que no se olviden de pelear, que saquen, ¿no?, a los vecinos, como contaba esta mañana una compañera, vayan a buscar a los vecinos, aprendamos de lo que han hecho bien la derecha, que está, por ejemplo, yendo a los sectores populares a darles alegría, compasión, comunidad, y que no nos olvidemos, ¿no?, de que si queremos que las mayorías estén con la transformación, tenemos que estar donde está esa mayoría, y es hoy en día con los grupos evangelistas, con grupos que están solventando problemas a lo mejor de vivienda, con problemas de educación, con problemas de infancia, y que estemos ahí, porque si no estamos ahí, ese lugar lo va a ocupar la derecha.
y van a agitar, ¿no? Como siempre mintiendo, esa actuación para justificar el incremento de las desigualdades, el incremento de la impunidad y al final el vaciamiento de la democracia. Es un riesgo en España y en Chile y solamente lo vamos a conjurar estando en la calle con el pueblo. Ahí nos vemos. Para ir cerrando ya este de frente y de frente latinoamericano, muchas gracias Juan Carlos por estas iluminaciones que nos entregas acá. Y bueno, qué importante es para nosotros como pueblo latinoamericano y como victorianos también compartir con intelectuales y con ideólogos que nos traen ideas que justamente nos hacen ver que los pueblos del mundo, sea en Europa o sea en Latinoamérica, tienen los mismos problemas, pueden ser similares, pero son sobre todo los mismos: la precarización, la pobreza y también un solo diagnóstico, que es que el neoliberalismo y la desigualdad y el olvido también, en ambos casos, se combaten en la calle, se combaten con movilización, con organización popular y sobre todo con organización política. Y vamos despidiendo ya este de frente y de frente latinoamericano a la izquierda y desde el Río Grande hasta la Patagonia.